No es ningún secreto que Disney es una de las empresas más importantes de toda la historia, manteniéndose hasta ahora como uno de los grandes monstruos del entretenimiento. Todo esto debe atribuirse a su creador, Walt Disney, quien fue un visionario para transformar los contenidos audiovisuales de muchas maneras diferentes. En la historia de Disney hay varios parteaguas que permitieron que la empresa llegara a ser lo que es hoy, transformando el arte de la animación como lo conocemos. Dentro de estos momentos está obviamente la creación de Mickey Mouse, el establecimiento de su propio estudio, la fundación de Disneyland, pero tal vez el que sería el momento clave para la formación de The Walt Disney Company sería su primera película animada. Blancanieves y los 7 enanos no solo cambió Disney, sino que cambió la historia del cine, convirtiéndose en la primera película 100% animada. Por esto y más es que en Detrás del Clásico viajaremos a una tierra lejana en donde vive una pequeña niña que debe de enfrentarse a su malvada madrastra con la ayuda de 7 gentiles amigos y un príncipe azul. Veamos la historia de Blancanieves y los 7 enanos. Si algo es claro al revisar la historia de Disney, es que sus orígenes están muy apegados a los cuentos de hadas. Walt quedó marcado en su niñez por las historias de los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. Desde antes de establecer la compañía bajo su nombre, Walter Elias Disney llegó a trabajar como animador, creando una serie de cortos llamados Laugh-O-Grams, en donde adaptó varios cuentos como Caperucita Roja, Jack y las habichuelas mágicas y Ricitos de Oro y los 3 osos. Estos ejemplos del amor de este hombre hacia los cuentos infantiles se hicieron cada vez más notorios cuando años después, ya bajo su propio estudio, comenzó a crear las Silly Symphonies, cortos musicales animados que definieron a la historia del séptimo arte y en donde nuevamente se rescataban cuentos como El Patito Feo, El Flautista de Hamelin o una versión un poco distinta de Hansel y Gretel como la que podemos ver en Babes in the Woods. Vamos a dar un breve repaso por todos los antecedentes Disney que fueron el preludio de Blancanieves y los 7 enanos. Laugh-O-Grams, Alice Comedies, Oswald the Lucky Rabbit, Mickey Mouse, Silly Symphonies. Años después de perder a Oswald y de crear a Mickey Mouse, Walt y Roy crearon los Walt Disney Studios en Hyperion Avenue. Era tal el éxito de las Silly Symphonies y las caricaturas de Mickey Mouse que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estableció gracias a esto el Oscar al mejor corto animado, premio que se llevaba Disney a casa prácticamente año con año, sin dejar de lado el galardón honorario, el cual le entregaron por la creación del ratón que se convirtió en el símbolo de esta casa dedicada a la animación y el entretenimiento. Disney y compañía sentaron base y crearon muchas de las técnicas que se siguen usando hasta la actualidad, como el storyboard. Pero eso no fue todo. Entre los parteaguas más destacados de los estudios Disney también estaban la yuxtaposición de animación con acción real, como se ve en los cortos de Alice, el primer corto animado con sonido, Steamboat Willie, la primera caricatura con sonido y color, Flowers and Trees, y la cámara multiplano, establecida con The Old Mill. Disney tenía todas las bases para hacer una película animada, pero ese no era su incentivo. El visionario Walt y su hermano Roy Disney se habían dado cuenta que los cortos ya no eran redituables, por lo que el paso lógico era hacer un largometraje. Lo mismo que le había sucedido a Charlie Chaplin, Laurel y Hardy y Douglas Fairbanks. En un viaje a Europa en 1935 para recibir la medalla de la Liga de las Naciones, Walt vio un cine en París en donde estaban juntando 5 o 6 de sus cortos en una sola función, y ese fue el momento decisivo para hacer un largometraje. I actually started to plan the picture about 1935, and I fooled around with it, trying to get a hold of a story and things for a couple of years, and finally it began to gel. Then I went to work on it, and I finished it. Las bases que Walt había dejado bien establecidas para crear esta primera cinta eran la narrativa económica, la riqueza visual y el humor.
Originalmente, la historia elegida para convertirse en la primera película animada de Disney era Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Pero recuerdos de su infancia lo hicieron darse cuenta que había otro relato que era más apropiado, tomando en cuenta ciertos elementos que necesitaban adaptarse. Durante su niñez, Walt recuerda vívidamente haber visto Blancanieves de J. Shirley Dawley, una película de 1916 que fue mostrada para los niños de Kansas City en una función especial, en que la película fue proyectada en 4 pantallas distintas, un recuerdo que marcó a Walter directa e indirectamente. El relato también servía para contagiar un encanto universal a todos los espectadores. Además contaba con los 3 preceptos básicos de Disney: narrativa económica, riqueza visual y humor. En 1928, cuando Disney creó Steamboat Willie, el estudio contaba con menos de 10 personas. Para cuando se mudaron a Hyperion, el equipo estaba conformado por Johnny Cannon, Wilfred Jackson, Les Clark, Jack Cutting, Ub Iwerks, Carl Stalling y Walt Disney. Además de otros miembros básicos como Dick Lundy, Bert Lewis, Jack King o el mismo Roy Disney. Para la realización de Blancanieves y los 7 enanos, necesitaban hasta 300 artistas más. Para 1937, Walt Disney Studios tenía trabajando a más de 650 artistas, enfocados totalmente en Blancanieves y los 7 enanos. El primer paso de la película era buscar a todos los animadores que trabajarían en ella. Muchos de los animadores de la época recuerdan que en ese tiempo el único estudio que contrataba artistas era el de Disney. Tomando en cuenta que Estados Unidos se encontraba en la época de la depresión, no era redituable dedicarse a la ilustración debido a la economía y el enfoque de las empresas hacia la manufactura y la mano de obra. Armando poco a poco al equipo que terminó trabajando en la película, el proceso de producción comenzó oficialmente al adaptar la historia de Blancanieves, utilizando el ya discutido parámetro de la narrativa económica. Para esto, los escritores con ayuda de Disney readaptaron la historia de Blancanieves, tomando la puesta en escena de 1912 de Winthrop Ames y la película protagonizada por Marguerite Clark, que el creador de la compañía había visto en su niñez. Walter Disney actuaba todas y cada una de las escenas para que el equipo completo se diera cuenta de cómo deberían ser las acciones de los personajes. Sobre estos preceptos se estableció que la cinta no haría uso de un narrador, narrativa económica, y no ahondaría en el pasado de Blancanieves, eliminando subtramas y personajes que no serían fundamentales para la historia principal. El proceso de animación se dividía en 4 etapas: layout, diseño. Después de que la acción de la película se distribuía en diferentes escenas, un artista hacía un diseño a lápiz general para establecer el ambiente y la atmósfera, sin distraer al espectador de la acción principal. Background painting, grafito y acuarela en la página. Con el diseño aprobado, los animadores lo usaban como guía para plantear el set, y los diseñadores especializados en fondos creaban una pintura a color con las bases. Cleanup animation, grafito y lápices de colores en papel. Habiendo establecido el set de la escena en cuestión, el animador hace una secuencia de dibujos de los personajes para traerlos a la vida. Se establece el movimiento en dibujos con trazos básicos, y después se hace un dibujo en limpio en donde se mantiene la apariencia del personaje. Tinta y acrílico en acetato. Los dibujos en limpio se transfieren al departamento de tinta y pintura, en donde cada uno es trazado cuidadosamente con tinta. La pintura se añade en la parte trasera del acetato para no tapar los detalles como las pestañas y las uñas. Durante esta era, llegaría gran parte de los animadores que fueron responsables de Blancanieves y los 7 enanos. En específico, entre los hombres clave que definieron Blancanieves como esta obra de arte estaban Bill Tytla, experto en establecer la fortaleza y la fuerza de los personajes, responsable de los movimientos y la personalidad de Gruñón. Había gato encerrado.
Freddie Moore, impecable dibujante, conocido como el animador perfecto y principal responsable años después del rediseño de Mickey Mouse con ojos blancos. Norm Ferguson, experto en emociones y lenguaje facial, reconocido por establecer las características de Pluto y responsable en la película de la personalidad de la reina convertida en la bruja. Grim Nadwick, el diseñador de Betty Boop, traído específicamente para establecer los parámetros de personajes femeninos, principalmente Blancanieves, ya que el estudio no tenía mucha experiencia en este campo. Ham Luske era experto en la grabación de las referencias con acción real para los animadores desde el punto de vista de la dirección y se encargó de animar a Blancanieves en la cinta. Art Babbitt. Conocido como el creador de Goofy, Babbitt se especializaba en el aspecto de la comedia animada, pero fue retado en Blancanieves y los 7 enanos al encargarse de la malvada reina. Pero con la llegada de los nuevos animadores y la compra de todo el equipo, el dinero de la película se empezó a acabar. Fue en este punto en que el futuro del proyecto se vio incierto.